El crecimiento espiritual es uno de los El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Muy buenas tardes, radio escuchas de Radio Colbert, la radio inteligente, la radio por internet. Estamos transmitiendo una vez más su programa Conociendo tu Camino a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Estamos hoy con la grata y la gracia del Señor, presencia de nuestro presbítero Manuel Beranza. Bienvenido, padre, aquí a su programa. Gracias, Francisco, buenas tardes. El tema de hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, que es la monarquía en el pueblo de Israel, y pues qué mejor expresión y conocimiento que el Padre Manuel nos va a dar esta parte de este tema de la monarquía en el pueblo de Israel. Adelante, mi querido Muchas padre. gracias, Francisco. Un gusto saludar a nuestros hermanos cordobeses, son siempre un encanto, y desde luego a los hermanos de la región. Claro que sí. nos escuchan. Vengo aquí no a debatir con ninguno, ni a discutir con nadie, sino con motivo del mes de la Biblia, que es septiembre, dedicado a San Jerónimo, el 30 de septiembre es su fiesta, y aprovechar este mes para reflexionar y compartir con los hermanos desde el hebreo bíblico algunos textos, ¿verdad? Y palabras que de alguna forma les ayuden o nos ayuden a poder entrar más en ese conocimiento de Dios a través de la Biblia, de la Santa Palabra. Por eso es la razón por la que estoy aquí con ustedes, saludándoles con mucha alegría y esperando que no se aburran, no se cansen, sino puedan tomar algo para su vida espiritual. Voy a empezar orando un poquito en hebreo, Claro que ¿verdad? sí. Del Salmo 92, que es un salmo de las ascensiones, así se llama. Cuando se va peregrinando a Jerusalén, hay unos salmos para llegar a la ciudad, y se llaman de las ascensiones porque a Jerusalén se le sube. Va subiendo. O sea, Sí. y incluso hay un pensamiento teológico que cuando llegas a Jerusalén subes, y cuando sales bajas. O sea, arriba y abajo. Como la escalera de Jacob, ¿no? Arriba y abajo. Dice el texto, los ángeles, Anabainon y Catabainon, subían y bajaban, arriba y abajo. Hay que estar ubicados en las dos partes. Entonces empiezo rezando algunos versículos del Salmo 90, del Tehilim. Mismor Shir Leion HaShabbat, que significa salmo para el día sábado. Salmo para el día sábado, correcto. Top lehoidob lehashen, ulisame lechimha elion, lehagit beboker hasedek, bemunateja belailot. Es bueno alabar tu nombre, oh Señor, proclamar por la mañana tu fidelidad, tu justicia por las noches. Sadit katamar isfrej, keeret Belaibonot Yidget, Chetulín Bebeit Adonait. El justo crecerá como la palma, plantado en los atrios del Señor. Amén. Amén. Ahí está alguna parte de la oración de este Salmo 92 en el canon, desde luego, palestinense. Nosotros en el canon alejandrino sería el Salmo 91. Vamos un salmo atrás. Voy a leer aquí, bueno, primero, nuestro tema va a ser de la monarquía. El pueblo de Israel tuvo muchos reyes, incluso reinados de 400 años, 200 años, pero generalmente cuando se habla de monarquía,
pensamos en los 3 reyes más famosos, Saúl, David y Salomón. El libro de Samuel, en el capítulo 8, incluso la Biblia de Jerusalén así lo expresa, dice que el pueblo pide un rey. Dice en la Biblia de Jerusalén, institución de la monarquía, ¿verdad? Porque los jueces que había empezaron a desviar sus juicios, sus caminos. Entonces vino la petición de un rey. Queremos tener un rey porque queremos parecernos a los demás pueblos, dice el libro de Samuel. Desde ahí, Francisco, tenemos ya un problema, porque Israel es un pueblo cuyo rey es el Señor. Los asirios tienen su rey, los persas tienen su rey, los egipcios tienen su faraón, ¿no? Todas las dinastías, el Alto Egipto, el Bajo Egipto, la doble corona, los faraones nubios. Es una historia también muy, muy conocida, ¿no? de los gobiernos que tenía Egipto, los faraones. Pero Israel tiene como por así decir, su gobierno, o quien los gobierna es el Señor. Y decir que quieren un rey como los demás pueblos, ella desde ahí como decir, te estoy despreciando, ¿no? Ya no quiero que tú me gobiernes. ¿Cómo ves esa petición? Pues está fuerte, porque el pueblo se va más que nada en lugar de un reino bíblico, se va a un reino humano, ¿no? Un reino de criterio no divino, sino de criterio meramente terrenal, ¿no? Y estás como despreciando a un rey soberano. Al rey de reyes, al rey de reyes. Por eso en el libro de Samuel se le aclara al pueblo, que te quede claro. Sí. ¿Quieres un rey? Nada más que el rey va a tomar a tus hijas, ¿no? Va a tomar a tus hijos, los va a poner a la servidumbre, los va a poner a los guerreros, a los caballos. Entonces de ahí viene ya la advertencia que el reino, un rey terreno, tiene una forma de gobierno muy, muy diferente, ¿no? Y entonces cuando hablamos ya el primer rey que va a surgir va a ser el rey Saúl. Incluso su mismo nombre significa el anhelado, el deseado. Es el primero. Su reinado, él tenía 30 años, su reinado va a ser de 42 años, de la tribu de Benjamín, uno de los reinados más grandes. Voy a leer aquí del libro que traía un texto hebreo para darle un pequeño mensaje al auditorio. Sí. Dice, Vaigash, Hapilistín, Hachehen, Beharab, Baitesep, Arbain Yom. Esa es la lectura del reto de Goliat. Dice, y se acercaba el filisteo por la mañana y por la tarde. ¿Durante cuánto? Durante 40 días. Arbain Yom, 40 días. Dicho sea de paso, el número 40 en la Biblia es un número simbólico, que significa el fin de una etapa y el comienzo de otra. Significa renovación, significa purificación. Es como terminar un tiempo y comenzar otro. O sea, tiene su sentido profundo. Pero dice que el filisteo aparecía durante 40 días, mañana y tarde. Arbain Yom. Yom es día y Arbain es 40. Que en las letras se mide con la Mem. La Lamet vale 30, la Mem 40 y la Nun 50, L y MN, por decir así, ¿no? Las letras hebreas tienen sus números. Entonces he leído ahí un pequeño texto hebreo en la vida del rey Saúl y del rey David. Porque el rey Saúl, cuando lo eligieron, ¿verdad? Se distinguía por ser un hombre altísimo. Dice el libro de Samuel que de los hombros para arriba nadie le ganaba al rey Saúl. Era altísimo,
Y sin embargo, a pesar de ser tan alto, temblaba cuando veía al filisteo que salía, ¿no?, a retar y a decir 1 a 1, ¿no? Sí, sí. Casi 3 metros, dice el texto, que medía Goliat. El Goliat. Imagínate casi en lo alto de la... Sí, sí. ¿no? Entonces ahí hemos leído desde el texto hebreo, ¿verdad? Vuelvo a leerlo. Baigesh Hapilisti, o sea, y el filisteo, Hashechem, Bejareb, Baitesep, Armain Yom. Y el filisteo se acercaba, órale, 1 a 1. Entonces hablando... Era el reto que hacía, ¿no? Como para... Exacto. Tú también estás alto, igual que yo, vamos 1 por 1. El mejor soldado, el 1 a 1. Entonces tenemos, primero hablando así a grosso modo, pues el primer rey es el rey Saúl, ¿no?, que tuvo un reino pues largo pero complicado, y que desde cuidar burras el Señor lo puso en el poder más alto que podía tener alguien en Israel, y que luego por desobedecer, ¿no?, una orden de no llevarse nada en la guerra con los amalecitas, se llevó los corderos, ¿no? Y entonces el Señor, bueno, el profeta oyó que los corderos hacían ruido y le dijo al rey Saúl: ¿qué pasó con la promesa? Te trajiste en los animales y la regla era no traerte nada. Y el rey Saúl le dijo: bueno, es que yo me los traje porque quiero ofrecer los sacrificios. Y el profeta le dijo: la obediencia a Dios y a su palabra vale más que miles, ¿verdad?, de corderos y de ofrendas. Por lo tanto, el Señor te desconoce como rey. Pero ya el rey Saúl ya había conocido al rey David, ¿verdad? Incluso al rey David le tocaba el arpa cuando a Saúl entraba el espíritu malo. Se ponía nervioso, ¿no? Sí, una vez levantó se le pelaban los nervios, levantó una lanza. Una ¿no? lanza así a lo loco, ¿no? Sí. Y en cambio la música del rey David, ¿no?, le calmaba. Le tocaba, ¿no?, el arpa y se calmaban los nervios y los espíritus. Exactamente. Entonces tenemos que viene como ese cambio, ¿no? Y tenemos entonces... Pero también él hizo un cambio, el rey Saúl en la monarquía hizo un cambio y unificó la tribu de Israel también, ¿no? Pues bueno, también hizo muchas obras, ¿no? Pero obviamente al final terminó desobedeciendo pues lo que el Señor le pedía. Sí logró que el reino creciera y pues gobernó pues muchos años, pero al último. Y entonces va a venir su relevo, David, cuya palabra tiene que ver con amado. David amado. En el libro del Cantar de los Cantares, cuando aparece el texto hebreo, aparece la palabra akumá, que es la voz pasiva del verbo kum, que significa me levantaré, la sulamita. Y aparece la palabra dodi, que significa mi amado. En hebreo la yod final es un posesivo que es para mí, ¿no? Y entonces, después de que Samuel va a estar como llorando porque muere el rey Saúl en una de las batallas, se entierra la espada, ¿no? Entonces, para que no lo maten los filisteos, el mismo. Vayomer Adonai el Shemuel. Y entonces el Señor le habló a Samuel. Admata, esa es una interrogación que significa ¿hasta cuándo? Admata, hasta min ebel el Shaul. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Veani me acepté mi melech el al Israel, pues yo lo he rechazado como rey de Israel. Ya le habla el Señor a Samuel y le dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar, no? Sí. Ahí con tu llanto. Y termino aquí para que si gustas hacer una pregunta sobre la elección desde el texto hebreo del rey David. Dice el texto: Meleat Kereget
Shemen Belech Achalehen Al Yisai Beit Jalehemi Ki Raiti Benot Li Melech. La palabra Raiti significa me he visto. Entonces le dice el Señor a Samuel en el capítulo 16, ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos Raiti he visto para mí un rey. Yo he visto o me he visto para mí un rey, que en este caso va a ser el rey David. Melech en hebreo significa rey. Banaim significa los hijos, ¿no? Raiti, porque entre sus hijos yo me he visto un rey. Belech, Be y Sal. El profeta Samuel salió porque obedeció las palabras de su Dios. Me he visto entre los hijos de Jesé en Belén un rey para mí. Raiti. O sea, yo he visto para mí Hamelech, el rey. O sea, por eso el Señor le está dando la orden que unja al rey David. Una unción al rey David porque había varios hermanos, ¿no? Exacto, claro, está el relato, ¿no? Que el papá, Vayash, es el verbo en Jifil, que dice, hizo pasar a cada uno de sus hijos. El verbo causativo, Vayash, hizo pasar ante Samuel a todos sus hijos. Que cuando vio a Eliab, un gigante, dijo, este es. Él juzgaba por la apariencia, ¿no? Exacto. Dice el Señor, mira, Raiti Lebab, ve con el corazón, no por lo externo. No lo externo. Lebab. No por las apariencias. Kobab. Kolebab. Sí. O sea, el Señor no se deja llevar por lo externo. Sí. Más que nada el corazón, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué comentario le puedes hacer aquí a lo que estamos diciendo? Falta muchísimo en el aspecto de gobierno de los reyes, ¿no? Sí. Estamos hablando así, por así decir, a grosso modo, algunos datos importantes, ¿no? Pero podemos ahorita que entremos un poco a la vida del rey David y del rey Salomón. Entonces, por ejemplo, Saúl significa el anhelado, el pedido. David significa amado, la palabra, la raíz Dodi, es mi amado. El papá de David, ¿cómo se llamaba? Jesé. Entonces, y Salomón, significa raíz de paz, o que tiene que ver con Shalom. Entonces, más o menos, el rey que menos reinó fue David 7 años, Saúl 42 y Salomón 40. Pero obviamente hubo otros reyes, ¿no? Luego viene la división del reino, otros reyes. Pero así podemos decir que los monarcas así como centrales pues son Saúl, David y Salomón. Si entramos nosotros, ¿verdad?, un poco a la vida del rey David, vimos que hizo, ¿verdad?, pues grandes cosas, ¿no? Un nivel de vida espiritual tan grandísimo. Incluso que ahorita que estaba leyendo el reto del Filisteo, David no estaba en la guerra, David estaba, llevaba comida que su papá le mandó a sus hermanos. Y cuando oyó que el rey ofrecía varias cosas porque mataran a Goliat, David dijo, yo me lanzo. Y como se veía muy pequeño y todo, su currículum fue bien importante, la de pastor. Es ahí donde se ve lo que significaba un pastor para su tiempo. Porque le dijo, rey Saúl, soy el pastor del rebaño de mi padre. Si un oso me quita la oveja, lo alcanzo, lo desbarato. Y entonces el rey Saúl dijo, si es un pastor, este hombre es muy fuerte. Se dice que había pastores, ¿verdad?, que a distancia con una onda le podían pegar a un hilo. Ahí se tenían bastante puntería. Con la onda, por eso no es extraño
con la piedra del río le haya atizado la frente a Goliat, ¿no? Porque tenían muchísima práctica con la onda. Pues casi imposible tirar una piedra, ¿no? Pero bueno, ellos tenían esa práctica, las armas de su tiempo de cada quien. Entonces así más o menos, no sé si quieres comentar algo. Entonces aquí el rey Saúl, que fue el primer rey de la monarquía en Israel, el pueblo de Israel, unificó en un solo estado a lo que es todo Israel. ¿A qué te refieres? Porque, bueno, el rey... Es que comentó que había varias tribus, ¿no? Bueno, las tribus, cuando entraron a la tierra prometida, obviamente se fueron estableciendo y empezaron ya a pedir como una forma de gobierno, ¿no? Ya así establecidos más, ya el peregrinar se ha terminado. Me acuerdo que entraron a la tierra prometida con Josué, ¿no? Ya, como dice, sí se establecieron ya como unificados, por decir así. Sí. Ya le tocó un pueblo establecido. El pueblo ya estaba... Exacto. Unido, ya estaba en un solo caminar, ¿no? Ya puestos en la tierra que mana leche y miel. Entrando un poco al rey David, que era lo que hablábamos, su nombre en la letra suma 14. Es Dalet, Bab y Dalet. 4 vale la Dalet. Dalet vale 4, la Bab vale 6 y la Dalet otra vez vale 4. 6, 4, 10 y 4, 14. Por eso en el Evangelio de San Mateo se pone el número 14, porque me dicen, ¿por qué ponen eso? Porque tienen que ver con el nombre de David. Sí. Entonces, una de las cosas que los escrituristas se han preguntado es verdad del doble pecado del rey David, ¿no? Increíblemente, como un hombre de una talla espiritual como la de él ha cometido 2 pecados gravísimos que atentan contra el decálogo: no matar, 5º y 9º mandamiento, adulterio. Entonces, muchos han intentado justificar al rey David, que qué fue lo que pasó, pero siendo un hombre que conocía la lealtad, la guerra, las reglas, la amistad, un hombre fiel a Dios, leal, pastor elevado, con fama, ¿cómo es posible que haya caído tan bajo? De arriba a abajo. Por eso a veces el dicho, ¿no? Torres altas han caído. Por eso uno siempre tiene que caminar en la humildad, ¿verdad? Porque solo se puede uno sostener con la gracia de Dios. Porque uno se pregunta cuando lees la vida del rey David y dices, ¿cómo escaló tan alto este rey? Y cómo se desplomó tan profundo, ¿no? Esa doble, subir y bajar, estar, ¿verdad?, por Joab bien acuellado, como se dice, ¿no? bien apretado, bien dominado. ¿Por qué? Porque se puso en sus manos al decirle, oye, pon al frente, ¿no?, a este hombre para que muera. El esposo de Bashaba. Entonces, por eso es que la vida del rey David pues se ve así como empañada por este acontecimiento. Y después tenemos, ¿verdad?, al rey Salomón, que también hizo un reinado pues muy, muy importante, o sea, conocido como el rey sabio, y que a las mujeres les desvían el corazón y termina también, ¿verdad?, con problemas, porque como humanos siempre tenemos errores, ¿no? Y de ahí el reto de ser un rey que supla el lugar de Dios, pues no era tan fácil. Entrando a la vida de Salomón, en el texto hebreo
se logran distinguir más. Aquí una pregunta. El rey Salomón era el segundo hijo de David, ¿no? Sí, Porque el primer hijo de David, después de Betsaida, se llama la... Betsabé, Bashaba, se le Betsabé. llama. Tuvo, y el primer hijo se murió. Ujú. Y después ya vino Salomón. Salomón. El rey Salomón, cuando subió al poder en Gabaón, famoso su sueño que tuvo, el Señor le dijo: pídeme lo que quieras. Y el texto hebreo pone 3 palabras que a la traducción española casi no se ven, y que el Señor le dio 3 tipos de sabiduría al rey Salomón. Jogma en hebreo significa como una inteligencia que tiene uno todos, pero en un nivel elevado la tenía el rey Salomón. Aparece otra palabra que es la Tebuna, que es una sabiduría todavía un poco más elevada, y Levav Shomea. La palabra Lev significa corazón, y Shomea tiene que ver con el verbo Shema, que significa escuchar. Entonces el rey Salomón tenía Jogma, Tebuna y Levav Shomea, es decir, un corazón oyente, un corazón sintiente. No solamente entendía, sino comprendía a la gente. Tenía esa capacidad, ¿no? Con el Levav Shomea, porque a veces uno puede ser muy conocedor y tener, ¿verdad?, en la mente muchas cosas y no entender o no comprender, ¿no? No saber escuchar. Entonces por eso le dijo el Señor: te daré un Levav Shomea, un corazón oyente, un corazón sintiente. Y entendiendo en este caso, ¿verdad?, el término sabiduría, Jogma, en el caso de la sabiduría oriental, debemos de tener bien claro a qué se hace referencia. Porque al menos nosotros cuando hablamos de sabiduría, entendemos por lo que se tiene precisamente en la mente, en la inteligencia. Y la sabiduría oriental, como es el caso de del rey Salomón y de todos los demás que aparecen en los libros sapienciales, es una sabiduría que va tendiendo a la práctica. Y esto es un detalle que nosotros no podemos olvidar. ¿Qué significa que la sabiduría va tendiendo a la práctica? Cuando el Señor le hablaba a Moisés para hacer alguna cosa como el arca de la alianza o la tienda de la reunión, le decía: llama a tus sabios para que te ayuden. Y entonces Moisés llamaba a sus sabios, y estamos hablando que llamaba al que trabajaba la plata, al orfebre, al que trabajaba el oro, al carpintero, al que trabajaba la madera, al que trabajaba el hierro, al que trabajaba el bronce. Entonces la sabiduría ahí tenía que ver como con el arte, con la práctica de alguna labor. De tal modo que la sabiduría se entiende como en una forma más práctica que intelectual. Por eso en el libro de los reyes, en el libro de Samuel, en uno de esos dos, aparece la visita de la reina de Saba al rey Salomón, que dijo la reina: a mí no me van a contar, yo quiero ver si de veras el rey Salomón tiene Jogma, Tebuna y Levav Shomea. Entonces la reina, que viene del sur a visitar al rey Salomón, Sí, cada minuto. se sorprende. Obviamente le hace preguntas, pero se sorprende cuando ve el palacio, cuando ve los coperos, cuando ve los cuartos, cómo estaban adornados. Y dice: si ese es un hombre sabio.
no acá la sabiduría, sino en la práctica. Y eso es para nosotros un reto, Francisco. Sí. Que tanto en la vida mostramos La sabiduría. No nada más en la línea de porque podemos hablar mucho, pero una ¿Qué tanto en la práctica? Ajá. ¿Cómo los imitas en la práctica? ¿Cómo aterrizamos? Por eso el concepto bíblico de sabiduría es bien importante analizarlo y conocerlo. Sí. Y el rey Salomón con 3, Jogma, Tebuna y Levab Shomea. Corazón que escucha, corazón que... Oyente, sintiente. Por ahí se puede traducir. Correcto. Padre, pues estamos llegando ahorita a un corte comercial. Vamos a entrar a un espacio para que regresando continuemos con este interesante tema de la monarquía del pueblo de Israel. Ok, gracias. Vamos adelante. Enseguida regresamos en Radio Colbert, la radio inteligente, la radio por internet, con su programa Conociendo tu Camino, con el tema de la monarquía en el pueblo de Israel. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate. Radio Colbert, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Las más deliciosas tortas de Córdoba las encuentras aquí, en Tortería Yael. Ven y comprueba el sabor y la calidad que tú te mereces. ¿Qué te parece probar una torta de pierna, de jamón, milanesa, manchego, queso de hebra, queso de puerco y carne enchilada? Ya se te hizo agua la boca, ¿verdad? Pues eso y más lo encuentras aquí, en Tortería Yael. Y además con la atención especial de Antonio y Roseli. Visítanos en la calle 16, esquina Avenida 31, frente al Colegio Jean Piaget, o mándanos un WhatsApp al 271-148-0376 y con gusto te atenderemos. Tortas Yael, las más ricas de Córdoba. El Parque Ecológico de Pasocoyol te invita al magno concierto con causa, con la presentación del cantante operático Freddy Orozco, desde Colombia, con canciones clásicas de Italia, Colombia y México. Este 2 de septiembre, ven y participa a partir de las 6 de la tarde y diviértete con este magno concierto internacional. Venta de boletos en la taquilla del parque, donativo 100 pesos. Apoya y súmate al Pulmón de Córdoba. El Parque Ecológico de Pasocoyol requiere tu apoyo.
Yo me pongo chévere, chévere. Órale, y yo me pongo chévere, chévere, y yo me pongo chévere, chévere. Claro, nos vamos a poner chévere. Un programa lunes 6 de la tarde a través de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Señoras y señores, yo soy Poli Santana y los invito para que me acompañen. Estaremos platicando con muchos artistas del solar veracruzano, del solar cordobés, ya conocidos, consagrados, bueno, de todo un poco, comentarios que estaremos haciendo y la vamos a pasar muy chévere. Este programa se estará transmitiendo a través de Facebook, a través de YouTube y ya lo decíamos, a través de la radio por internet, Radio Corber. La invitación para que nos acompañen, estaremos interactuando, le estaremos pasando muy bien. Ahora sí que tendrán mucho sabor, regalos y bueno, muchas sorpresas para este lunes, y todos los lunes la vamos a pasar chévere y tú la vas a pasar también en tu día chévere. Órale, y yo me pongo chévere, chévere. Les digo gracias por todo el apoyo. Poli Santana los invita para ponerse chévere a través de Radio Corber, la radio por internet, la radio inteligente. Adiosito, bye bye. Chévere, chévere, yo me siento chévere. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórticos, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. ¿Qué tal amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir de los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras. Surge Radio Corber. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. Con la mejor programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Ya estamos de vuelta con Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Regresamos de nuevo aquí a Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet, transmitiendo por sus plataformas de Facebook y YouTube su programa Conociendo tu Camino. En esta tarde estamos aquí con un tema muy importante, lo que es la monarquía en el pueblo de Israel, y nos la está aquí transmitiendo nuestro presbítero, el padre Manuel Beranza. Padre, aquí haciendo un poco el resumen de todo esto, quisiera yo entender que el pueblo de Israel, en lugar de jueces, pide reyes, unos reyes meramente humanos, en donde se establece una monarquía y posteriormente, pues, el Señor le dice a su profeta Samuel que vaya a buscar a la casa de Jesé al rey que él ha visto y que lo vaya a ungir, que sería en este caso a la casa de Jesé. El segundo, pero el primero fue Saúl. El primero fue Saúl. Que también lo ungió. Ok. Y de ahí de Saúl ya entonces ya vino a la casa de Jesé. Pasó por todos los hijos hasta el más grandote que era el... dice el texto
Vallejí, Beboán, Berej et Eliab, Bayomer Ejneget, Adonai Shemojo. Y entonces sucedió que cuando vieron venir a Eliab, dijo, seguro este es su ungido. O sea, porque Eliab se dice que era un gigante. Entonces cuando Samuel vio que apareció ese hombre, dijo, de seguro este es el rey, ¿no? Él creyó que y entonces Bayomer Adonai, y el Señor le dijo, el Shemuel, el Tebet, el Merehu, Beel, Gibah, Cometo, Kilo Eser, Jireet, Adam, Kije Adam, Jirej, Leanim, Beadonai, Yere, Lelebab. El hombre ve con los ojos, Leinim, ese es ojo. Y Dios ve con él, Lelebab, con el corazón. A propósito de Eliab, que era un hombre altísimo, y que Samuel... O sea, él no juzga por apariencias, sino juzga por el corazón. Y entonces, Bayomer Shemuel el Isaí. Y entonces Samuel le dijo a Isaí, Hatamu, Hanerim, ¿son estos todos tus hijos? Bayomer Ot, Saar, Hakatán, Bejine, Roa, Besón. ¿Son estos todos tus hijos? Y le dijo, no, queda uno. Espérate, falta uno, ¿no? Ajá, el que está pastoreando. El que apacienta el rebaño. El rebaño. Roa. El Roa, el pastor. No, falta uno. Está cuidando el rebaño. Y entonces, después de que pasan todos sus hijos, llega Bayomer, Shemuel, Keren, Hachemech, Chemen, Baismeach, Oto, Bekreb, Ejaim, Betaselach, Rua, Adonai, el David, Mejayom, Jahu, Bemalach. Y desde entonces tomó Samuel su cuerno, ungió a David, y desde entonces el Ruá de Adonai estaba con David. ¿Qué es el Ruá? La gracia de Dios. ¿Qué va a ver, Francisco? ¿Qué es el Ruá? El Espíritu de la gracia, sí. Ajá, Ruá. Pero ahí lo unge con aceite y le da todo. Claro, la unción en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era con aceite, obviamente, como el pastor que curaba las ovejas también con el aceite en la cabeza, ¿no?, dándole vuelta. Por todo el significado que tiene, ¿no?, de consuelo, de fortaleza, de protección, ¿no? Los luchadores se llenaban también de aceite para hacerse resbalosos, ¿no? Pero sobre todo aquí el consuelo, ¿no? Y dice, Berruach, Adonai, y el Espíritu del Señor, Sara, Meim, Shaul, Ubeatetehu, Obeautetu, Ruá, Ra, Meet, Adonai. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo. Ra es Ruá, Ra es espíritu malo. Ruá, Adonai, el Espíritu del Señor. Ruá o Ruá. Entonces, hablando aquí un poco de la vida del rey David, nos llena pues de admiración, ¿no? Cómo él vivió siempre en gracia de Dios. ¿No? Un hombre, podemos decir,
carismático, alegre, ¿no? Tocaba el arpa. Recuerdo que en el Monte Sión está en uno de los lados de Jerusalén, está la tumba del rey David. Bueno, donde se dice que está la tumba del rey David, ahí había un judío que estaba ahí rezando, y había una forma de estatua, un monumento, así con la figura del rey David en un arpa. Dije, este lugar para foto. Vaya, sí. Está siempre distinguido por la música, ¿no? Y que incluso bailaba remolineando. Que a su esposa le molestaba eso, ¿no? Pero esto nos enseña cómo Dios, ¿no? En nuestra vida nos deja libertad, ¿no? Eso lo que le iba yo a comentar. Cómo es que el pueblo de Dios pide un rey y cómo Dios permite que tengan algo cuando Él nos creó, ¿verdad? Y nos pide algo y permite eso el Señor, ¿no? Sí, ¿no? Que prueben. Por un lado y por el otro, cómo nos ayuda Él y a la vez nos deja también que uno mismo pueda tomar decisiones. Es el libre albedrío, ¿no? Sí, que puedes tomar el camino del bien o el camino del mal. Sí. Es siempre, nuestra vida está así como expuesta, ¿no? Caminar en el bien y el riesgo de irnos hacia el mal, ¿no? Pero por eso la historia sagrada es una enseñanza para todos nosotros. Y es que todo esto que venimos recorriendo de la historia de salvación, pasando por todo de Saúl, el rey David de Salomón y toda esta monarquía, nos hace ver cómo en ese pueblo, en esto de salvación, cómo Dios nos da libre albedrío. Y lo que tocó usted el tema de David, cómo es posible que David, siendo una persona tan ungida, tan llena del Espíritu Santo, tan llena de gracia, ¿verdad?, comete 2 pecados graves en su vida, ¿no? No, y teniendo tantísimas mujeres. No, porque el poder de los reyes de la antigüedad se miraba en la cantidad, ¿no?, del harén que tuvieran, de su cantidad de mujeres que tuvieran. Incluso Díaz dice que cuando estaba anciano no se calentaba ni con frazadas y que le llevaban doncellas, ¿no? O sea, el rey David, mujeres nunca le faltaron. Además, no solamente porque fuera el rey, sino por su misma atracción. Se dice que él igual pues tenía, pero como desde que se quedó solo, ¿no?, en el palacio y haber visto a Betsabé, él mismo se tiende una trampa y se va acorralando. Ese es el asunto del mal. El mal siempre nos va encerrando hasta que te quedas sin salida. A veces tú crees que vas a esconder las cosas, pero el mal te acorrala y te acorrala. Y por eso el Señor le dijo, tú quieres engañar a la gente, pero yo te voy a enseñar cómo son las cosas. Públicamente prostituiré, ¿no?, a tus mujeres. Pero ¿en qué sentido se dice que el mal nos va acorralando? Porque primero el rey David quiso esconder el embarazo, ¿no? Sí, ocultar todo esto del embarazo, ¿no? Ajá, quiso ocultarlo. Luego, queriendo también mandar al esposo de la mujer. Lo mandó al mandarlo al frente de los guerreros contrarios más valientes y al decirle a su jefe del ejército, Joab, ponlo al frente, se está poniendo de pechito, por así decirlo, sí, con su jefe, sí, que ahora ya lo tiene también agarrado, porque dice, yo sé que tú mandaste a matar a Urias el hitita, ¿no? Sí. Entonces, y luego, ya no puede esconder ni el adulterio, ni el embarazo, ni el crimen. Ahora, siendo el rey,
está acorralado en otro, se ha puesto ahora en manos de otro. O sea, cómo el mal a nosotros nos puede someter, sofocar, esclavizar. Sí. Por eso se dice que el mal nunca va a ser felicidad, siempre va a ser esclavitud. Sí. Y siendo el rey que tiene en sus manos el poder, que tiene todo a sus órdenes, que es el amado, que es el ungido, que tiene lo que quiera en el palacio, viene a quedar sometido ante su jefe del ejército. Por eso parece que el pecado debemos siempre de luchar contra él. Y una lucha es constante y sonante, ¿no? Siempre. Porque tarde o temprano, nosotros si caemos en él, vamos a ser sometidos, ¿no? Sí. Voy a leerte el texto hebreo. Dice: Behaya, Biheyot, Roa Elohim, el Shaul, Belakach, David, et Jaquinot, Benegen, Bellado, Yerabab, Le Shaul, Betoplo, Basara, Mealón, Ruá, Jara. Y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tocaba con su mano su arpa y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. O sea que le tocaba a David y ya el hombre loco quedaba más sereno, más tranquilo. En la historia del rey David y Saúl, cuando estudian la gramática hebrea, los Binyam, que es el sistema verbal hebreo, verbos activos, verbos pasivos, pues es importante irle viendo pues los verbos, ¿no? Como raití, raití, que significa he visto para mí, ¿no? Como Vayash, hizo pasar a sus hijos. O sea, también la gramática hebrea es bien importante para la interpretación de la escritura, ¿no? Sí. Ahora, aquí hay algo muy importante también que me gustaría mencionar, padre, en el sentido de que hay un enlace de amistad y de amor muy importante como amigos, porque Jonathan, el hijo de Saúl, se hace muy amigo de claro, de Saúl, de David. Ajá. Y Siempre le pasa toda la información, ¿no? Ajá. Cuando el papá está enojado, cuando el papá tiene un mal espíritu, cuando el papá Exacto. lo quiere mandar a matar, ¿no? Sí, siempre lo está defendiendo, defendiendo, lo está apoyando, ¿no? Es decir, nunca lo dejó solo, siempre avisándole. Sí, como en ese aspecto hay un lazo de amor, de amistad entre amigos, ¿no? Entre una persona que se admira, ¿no? Por el proyecto que traía David. Pues, a veces o en la misma familia no todos tienen los mismos pensamientos. No, exacto. Ahí mismo está. Ciertamente el rey Saúl, más bien como por recelo, ¿no? Del rey David, porque las porras que si Saúl mató 1000, pero David 10,000, obviamente pues eso también, como dicen, molesta, ¿no? Sí. Y eso lo va llevando a que le vaya agarrando cierta... Y de toda la historia que ya sabemos, ¿no? De persecución, de cómo siempre el rey David respetó la unción, ¿no? Cómo pudo matarlo en la cueva y no quiso hacerlo. Por eso uno dice, bueno, si David conocía la lealtad, lo que significa la unción, ¿no? Que una persona preparada, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué hizo aquello? Sí. Entonces, estos reinados están bien aclarados ahí en la Biblia, bien puestos para que de alguna forma nosotros los podamos leer y luego meditar, analizar y ver
en qué pueden ayudar a nuestra vida personal y espiritual, sobre todo pues con lo que es la oración, lo que es la rectitud. Y a veces aquí muchos de nosotros, que a pesar de que oramos, acudimos a nuestros sacramentos, realmente hay algo importante que usted acaba de decir aquí, la parte de tener ese corazón que tuvo Salomón, ¿no? El de tener un corazón que oye, un corazón, porque a veces nosotros, por muchos católicos que seamos, a veces también juzgamos por apariencia, ¿no? Si vemos bueno, ya ni se diga, no. Tratamos de ser lo mejor posible, pero no deja de que por nuestras fragilidades podemos dejarnos llevar por el exterior. Y eso también es muy doloroso para las personas, ¿no? Que dejarnos llevar por el exterior. Pero aquí la experiencia, o aquí la enseñanza que nos deja es que como este rey, de una otra forma, teniendo esa sabiduría, nos enseña toda esta lectura, toda esta historia de salvación, a poder nosotros llegar a tener o a desarrollar un corazón con más entendimiento, con más comprensión, ¿no? Y la otra, la sabiduría que usted dice, ¿no? No es lo mismo decir soy sabio, tengo mucho conocimiento, tengo títulos eclesiásticos, profesionales, pero ¿dónde está tu humildad? ¿Dónde está la práctica? ¿Dónde está la sabiduría que realmente es exponerlo al frente? En la vida, ¿no? Es decir, a ver, vamos viendo cómo vives, ¿no? Cómo decides las cosas, cómo procedes. Sí. Pero en la vida cotidiana, sí. Nunca nada más de forma abstracta. Sí. Sí, yo creo que aquí cuando nos ponemos medios nerviosos y queremos a veces exaltarnos y explotamos por algún detalle, algún comentario que nos hacen, pues a lo mejor pedir que nos venga a tocar el arpa ahí el rey David, ¿no? Para bueno, la importancia que tiene la oración, ¿no? Y demás. Qué interesante esto a mí me impresionó mucho esto de la sabiduría de la reina, ¿no? Como le dice. Bueno, que se dice que obviamente ahorita del templo solamente queda el cotén, que es el muro de los lamentos del segundo, porque el primero fue destruido también, primero por los persas y el segundo por los romanos, pero se dice que era una maravilla el templo, aunque otros historiadores han querido minimizar, ¿no? Pero que era un templo muy bien. Sí. Y aquí la importancia también de lo que es el reinado, en el sentido de que como Jesús, después de tanto tiempo, ¿verdad? Cuando le piden una señal, se acuerda de todo este pasaje, de toda esta historia, claro. Y dice, aquí hay algo más que Salomón, y aquí hay algo más que Jonás, ¿no? Y esto nos enseña que la Biblia tiene etapas, que la Biblia, yo aquí traigo la Biblia, esta es la hebrea. Ajá. Aquí la muestro para que vean. Esta sí. Biblia está al revés, mira. Sí. ¿Ves? Sí. Empieza de acá. Ajá. Sí. Entonces, esta Biblia, pero por ahí tengo también la de Jerusalén. Ahí está, por ahí está. No es la misma, la de todos los tiempos. Ajá. Porque Jesús ahí está haciendo mención a Salomón, a un hecho que ya pasó, sí. Y nosotros ahora tenemos juntos todo eso, es decir, la Biblia se fue formando por etapas, nunca se tuvo, sí. A Jesús le tocó la Torá, ajá. A nosotros todos los evangelios, es decir, hace falta seguir releyendo la Biblia, no escribir otra Biblia, releerla, volver a leerla. Y que le tocó principalmente también los 5 libros de la ley, ¿no? ¿La Torá? A él le tocó la Torá. Obviamente era un rabí, un rap. Era un buen judío, conocedor de su fe. Pues mi querido padre, muy interesante este tema de la monarquía de Israel. Sí, Francisco, para nuestros hermanos, con motivo del mes de la Biblia. El mes de la Eso Biblia, es, no es otra, para que si de algo les sirve y les ayude, pues adelante. Sí. Y en lo que se les dijo,
fue sacado directamente de la traducción hebrea. O sea, las palabras usadas en hebreo. De la traducción lo más apegado al original. Pues, ¿sí? Por eso es que de algo a lo mejor les pueda ayudar. Pues, o servir, meditar en algo. Es interesante porque pues ahorita estamos en un mes tan importante como es el mes de la Biblia y el mes de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y sobre todo el que se cree sabio, Francisco, que lo demuestre con los hechos, ¿no? Exactamente. Perfecto. A lo mejor nos estén diciendo que para nosotros también, ¿no? Sí, claro. Para todos. Pero pues es una parte de enseñanza aquí, que todos aprendemos y todos estamos en una misma iglesia. Vamos que es en la misma barca. Sacudida y zarandeada, pero que pareciera que agoniza y sin embargo viva en 2000 años como ninguna otra institución en el mundo. Sí. Busca cualquier poder terreno si tú quieres, el Imperio Romano, el Ejército Romano, busca algún otro conquistador como Alejandro Magno, busca quien sea. ¿Dónde están? Más contemporáneo, Hitler. ¿Dónde están? Sí. Y la iglesia que agoniza sigue viva porque el Señor la va dirigiendo, santa porque el Señor elige y pecadora por nosotros. Que nos ponemos como Pedros en esa barca que cuando empieza la tormenta y a zarandearla, ¿no? Manda mira a ti y nos bajamos, pero no tenemos fe y nos hundimos. Todo aquel que no se toma de la mano del Señor y que camina con su propia fuerza, e incluso puede ser científico, sabio, lo que sea, poderoso, se hunde. Se hunde, ¿no? Como decía usted, se acorrala. Nos acorrala el mal y terminamos en los pecados tan graves como de David y Salomón, ¿no? Por eso hay que agarrarse siempre lo más que podamos de la mano del Señor. Pues mi querido padre, le agradezco mucho. Saludo a todos los hermanos, los radioescuchas. Bueno, que sigan apoyando este programa. Así es, que sigan para viéndolo, que no te desanimes, que no rápido le cambien. Bueno, yo a veces, cuando yo escucho la radio, ¿sí? A veces en la camioneta, porque yo ando en la iglesia de Atoya, que tiene muchas comunidades, sí. Es una de las más difíciles que hay, sí. Y a veces oigo la radio y cuando está hablando alguien, a veces me gusta escuchar qué está diciendo. Sí, claro. Otras veces le cambio, pero que te siguen escuchando. Así es. Cada viernes. Cada viernes, así es. Sí. Pues, padre, muchas gracias. Radio Escucha de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Hemos llegado a la final de esa transmisión de su programa Conociendo tu Camino, con la compañía hoy y grata compañía de nuestro presbítero Manuel Beranza, con el tema de monarquía en el pueblo de Israel. Nos vemos la próxima semana a las 18 horas, 6 de la tarde, por este mismo frecuencia de YouTube y Face, y por la red inteligente de Radio Corber. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Saludos a todos. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo.